Vamos a empezar con un texto base que está en Lucas 23. Vemos lo que la pasión, como dice, ¿no? Cuando Jesucristo estaba yendo a ser crucificado, había estado antes con el Padre en Getsemaní, y vemos un evento tan excepcional que pasó en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que se le venía, lo que tenía. Que nos dice las Escrituras que cuando Él estuvo en Getsemaní, orando al Padre, tenía tanta presión sobre lo que tenía que suceder, sobre lo que iba a pasar, que nos dice que sudó sangre. Y está comprobado científicamente que las personas, cuando son sometidas a esa presión extrema, como la que pasó Jesucristo, pues por los poros de las personas suele pasar eso. Es muy raro, pero suele pasar. Entonces vemos la presión que tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento, porque sabía lo que se le venía encima. Lucas 23, 33, 34 nos dice: cuando llegaron al lugar llamado Calavera, allí lo crucificaron a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando leemos en los evangelios las circunstancias que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salta a la vista la intensidad del sufrimiento, tanto físico como emocional, que pasó nuestro Señor, y en medio del sufrimiento y la agonía Jesús demuestra la inmensidad de su amor también y misericordia hacia las personas que le estaban torturando, que le estaban maltratando emocional, física, amados hermanos. Y nos hace ver que lo que estaba haciendo Jesucristo no solamente era para un grupo de personas, sino era para todos, incluso para aquellos que le estaban torturando. Las palabras de Jesús desde la cruz: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen, representa uno de los momentos más conmovedores y profundos de la historia. Porque venía de un sufrimiento, venía de ser azotado. Los que hemos podido ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, es más o menos una representación de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, y lo que hemos visto, eso es terrible, terrible de dónde venía nuestro Señor. Acababa de ser juzgado injustamente, acababa de ser golpeado, había sido escupido, bofeteado, y ahora estaba siendo crucificado. Y Jesús se encontraba clavado en la cruz entre dos criminales, eso más, como un malhechor más. Eso es lo terrible, que lo pusieron siendo inocente en medio de dos criminales, malhechores. Y estaba en un profundo sufrimiento físico y emocional, a punto de morir en una muerte horrible, terrible. No faltaba el escarnio del pueblo, porque también el pueblo le estaba escarneando. Aquel que hace una semana atrás le estaban diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. 8 días después le estaban pidiendo crucifícale, y él sentía ese escarnio. Aquellas personas que estaban con él, que caminaban con él, 4,000, sin contar hombres y mujeres una vez, 5,000, sin contar hombres y mujeres en otra ocasión, que les dio de comer. Ahora ese pueblo estaba gritando crucifícale. El escarnio de los líderes religiosos y aún de los mismos soldados, que no les bastó con ser responsables de su ejecución, sino que ridiculizaban a Jesús en su lecho de dolor, y aún nos dicen las Escrituras que repartieron y echaron suertes sus ropas. Miren lo que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Era terrible, hermanos, era terrible. Jesús estaba sufriendo injustamente, rodeado de burlas, dolor y abandono. Cualquiera gritaría por justicia, ¿verdad? Cualquiera diría, teniendo el poder que tenía Jesucristo de enviar, o que el Padre envíe una legión de ángeles y acabe con todo, lo hubiese hecho.
Pero sin embargo, Jesús colgado en la cruz clama por misericordia y pronuncia una oración que debe conmover nuestros cimientos y nuestros corazones, cuando en medio del sufrimiento y de todo lo que él estaba pasando, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase lo cambia todo. Lo cambia todo. Es una declaración de amor radical y perdón infinito, inexplicable para el raciocinio humano, que no se puede entender. El hombre natural esto no puede entender. ¿Qué puede suscitar en la mente de una persona para que después de semejante agravio que estaba pasando pueda perdonar y pida perdón por aquellas personas que estaban crucificándole? A pesar del dolor, Jesucristo no condena. A pesar del dolor, Jesús no pide venganza, sino perdón, porque también estaba cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías 53:12, que nos dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esa fue su misión. No vino a condenar al mundo, como nos dice la Escritura, sino a salvarnos y a volvernos a acercar a Dios. Y nos ha dado ejemplo, amada iglesia, para que nosotros también en cualquier circunstancia y lo que nos haya hecho cualquier persona, tenemos que perdonar. Porque Él nos dio un gran ejemplo. Nos dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En su lecho de dolor, estando crucificado, aún ahí Jesús actuó como sumo sacerdote, intercediendo aún más por quienes lo crucificaron. Sus palabras nos revelan la profundidad de su amor y misericordia, incluso hacia las personas que lo estaban torturando. ¿De dónde nace el amor? ¿De dónde viene ese amor? Cuando nosotros tenemos que perdonar, perdonar no es olvidar, sino amar a pesar del dolor. Y aunque lo recuerde, ya no me hace daño. Porque no se puede borrar eso, amados hermanos, no se puede borrar. Y ustedes saben nuestro testimonio como familia, lo que hemos pasado. Y nosotros sabemos lo que es perdonar en medio del dolor, hermanos. En medio de que un familiar, que una hija tuya esté al borde de la muerte. Y saber perdonar en medio de todo eso, hermanos, se puede solamente en Cristo Jesús. Y Él lo que estaba haciendo, aún a los enemigos de Él, estaba diciendo, intercediendo por ellos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Su palabra dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros hemos perdonado a todos los que nos han hecho daño, ¿no es cierto? A todos. Los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos rencor hacia nadie. No tenemos odios a nadie. No tenemos venganza hacia nadie. Pese a lo que nos hayan hecho, amados hermanos, porque unos tal vez hubiéramos sufrido más, otros menos. Todos hemos experimentado el dolor alguna vez, todos hemos experimentado la traición alguna vez, todos hemos experimentado el engaño de alguna persona que nos ha hecho daño. Alguna vez alguna persona habló mal en contra de nosotros. Alguna vez una persona dijo lo que no tenía que decir en contra de nosotros. Alguna vez alguna persona dijo o le escuchamos alguna palabra que se le fue y vino a nosotros. Todo eso nos dice el Señor que tenemos que nosotros perdonar. Que no importa lo que nos hayan hecho. Jesús es un ejemplo de amor y en Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en Romanos 12 también nos dice, 19-21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Así dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué nos dice iglesia? Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Primera de Pedro también nos dice, amados hermanos, Primera de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Usted tiene algo que presentar, alguna queja? Preséntese delante del Señor y déjele en las manos de Él, porque Él sabe juzgar. Porque si usted, iglesia, juzga, si usted juzga, el Señor ya no va a hacer nada, porque usted ha juzgado. Pero si usted deja en las manos del Señor, Él es juez justo y Él pagará, amados hermanos, Él pagará. Jesucristo sabía y así lo hizo. No profirió, no dijo palabra alguna, sino que cayó y Él enmudeció. Por ignorancia le hicieron estas personas. ¿A quién necesito tal vez pedir perdón el día de hoy? Estoy orando, familia querida, preciosa, por quienes me han herido, como Jesús lo hizo. ¿A quién va dirigida nuestras oraciones? ¿Solamente a los míos? ¿A mi familia? ¿A mis hermanos? ¿O también oramos por aquellos que nos han ultrajado? Tenemos tal vez una oración selecta. ¿Pido a Dios que me dé un corazón como el suyo? ¿Qué revela esta palabra? Cristo Jesús, ¿qué nos revela? ¿Qué nos revela? Nos revela el carácter del reino. Es un reino donde el amor vence al odio y la gracia triunfa sobre el juicio. El modelo supremo del perdón, Jesús no espera que los demás lo merezcan para perdonar. Eso es tremendo, hermanos. El Señor no espera que la gente se merezca para perdonar. Él lo hace desde el amor, incluso mientras aún le hieren. Él perdona. Porque los que estamos aquí, ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos sido heridos alguna vez? Yo creo que todos. Pero aquí está la respuesta para el perdón, Cristo Jesús. Si Jesús pudo orar por sus verdugos, nosotros también podemos hacerlo por quien nos hace daño, amada iglesia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual usted y yo oremos. Si alguien nos hace daño, Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor, porque nosotros también le hemos perdonado a aquel que nos hace daño. Amén, iglesia. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, para que tú pongas el perdón, Señor, en nuestros corazones, para que nosotros actuemos como tú actuaste, Señor. No por ser mejores, sino por obediencia. Mi Dios, porque tu palabra dice que si nosotros no perdonamos, tú tampoco nos perdonas. En vano estamos construyendo, Señor. Porque si tú no edificas, Señor, en vano trabajan los obreros. Ayúdanos a plantarnos en el fundamento de los apóstoles, cuya piedra angular eres tú, Señor. Y que, Señor, nosotros seamos cada vez más como tú eres. Ayúdanos a ser cada vez más como Jesús. Amén. Hermano, buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes. Amén. Que el Padre nos guíe a través de su Hijo a toda verdad, a través del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es poderoso, Dios es misericordioso y Dios es perdonador. ¿Cuántos quieren ser perdonados? Yo el primero. Yo quiero ser perdonado por todas mis faltas, por todos mis errores, por todos mis pecados. Yo sí quiero ser perdonado. Amén. Sigamos.
en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El término paraíso se emplea para indicar que el cielo es la presencia de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí en Lucas 23:43, por favor. Si lo ponen ahí en la pantalla. El 42 al 43. Vamos a ver. Como dijo el pastor ahora mismo, que el Señor Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, dos ladrones. Y un ladrón le incitaba, le decía: si eres Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos. Le decía así. Pero el otro le dijo, arrepentido, y le dijo estas palabras. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas, ¿en dónde? En tu reino. ¿Quién le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? El pecador. Entonces, hermanos, con todo el corazón, acuérdese usted: Jesús, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesús, ten misericordia de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesús le contestó estas palabras, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Usted dónde quiere estar, hermano? Va a decir, le va a dar a él. Viviendo cuenta de nuestros pecados, hermanos. Un día estaremos delante de él, rindiendo cuentas de mi vida, de mi esposa, de mis hijos. Usted estará un día delante del trono de Cristo, rindiendo cuenta de lo que usted ha hecho durante su vida en la tierra. Y yo quiero ser hallado, aprobado delante de él. Mi esposa, igual mis hijos, y cada hermano quiero que sea hallado, aprobado delante de él. Por eso el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero estar en el paraíso. Yo quiero estar en el cielo. Somos pecadores delante de él, hermanos. Su corazón y mi corazón están sucios delante de él. Y a veces no tenemos ganas de estudiar la palabra de Dios. No queremos. Queremos vivir a nuestra vida. Queremos vivir como nosotros queramos. Pero el Señor dijo que hoy mismo estarás en el reino del paraíso. En el paraíso, ¿por qué? Porque ese pecador se arrepintió de todos sus pecados. Él no hubo quien lo bautice. Él no tuvo enseñanza bíblica. No, él tuvo un corazón arrepentido que tenemos que tener nosotros para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Usted, hermano, y yo tenemos que tener un corazón limpio delante de él. Si hemos pecado, pidamos perdón a Dios, que él es fiel y perdonador, para que perdone todas nuestras faltas. Si usted ha pecado, hermano, tenemos un abogado que es Cristo Jesús, para que él nos limpie de toda maldad, nos limpie de toda iniquidad que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. El término paraíso se emplea para indicar que el cielo es la presencia de Dios. Está claro que el cielo es el paraíso, indica el mismo lugar de donde usted quiere estar. Dice que hay tres cielos. Tres cielos. Vamos a ver el primer cielo, ¿dónde está? La palabra de Jesús enseña que, con claridad, que después de la muerte de la persona salva, escuche, salva,
va inmediatamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios explica que después de la muerte de un creyente, de un cristiano salvo, va directamente a la presencia de Dios. Una persona salva. Imagínese una persona que no salva. ¿Dónde va? ¿Dónde usted quiere estar, hermano? Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo mi casa, mi esposa, mis hijos. Quiero que también mis hermanos sean salvos en Cristo Jesús. Para que un día nos hallemos arriba y nos glorifiquemos en Cristo y dancemos y cantemos y dándole gloria a Dios por toda la eternidad. Ahí no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá dolor, no habrá lloro, no habrá nada. Porque Cristo es el que nos consuela. Porque nosotros hemos sido salvos de nuestra mala manera de vivir. ¿Cuántos la creen? Amén. Hermanos, somos salvos. Vamos a ver lo que dice aquí. Primer cielo. El primer cielo es la atmósfera que nos rodea la tierra. Vamos a ver. Oseas 2:8. Por favor, lo ponen en la pantalla si pueden, por favor. Oseas 2:8. El primer cielo es la atmósfera que nos rodea la tierra. Oseas 2:18, por favor. ¿Qué dice ahí? Por favor, leamos todos. En tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra Arco y espada. ¿Qué más dice? Guerra y dormirás, ¿qué? Y dormirás seguro. Todo esto es la atmósfera que nos rodea. Eso es el primer cielo. Todo lo que hay, todo lo que usted ve ahora mismo, las montañas, las nubes, las aves, todo esto es el primer cielo. Vamos al segundo cielo, hermanos. ¿Qué es lo que dice? El segundo cielo son de las estrellas. Génesis 1, 14, 18. Por favor, vamos. ¿Lo tenemos? 18. 14 al 18, sí. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales, y sean por lumbreras, para señales de las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así que hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles son las dos grandes lumbreras? la lumbrera mayor para que se enrollase en el día y la lumbrera menor para que se enrollase. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. El sol. El sol, hermanos. Y la lumbrera menor es la luna, ¿verdad? La lumbrera mayor y la lumbrera mayor. Dice, para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expresión de todos los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿cuántos cielos hemos visto ahora? Dos. El cielo es la atmósfera. Cuando uno pasa de la atmósfera de la tierra, pasa todo ya al universo. Ese es el segundo cielo, el universo, donde están las estrellas, donde están la luna, el sol y todo lo que hay ahí. Pero vamos a ver lo que dice el Señor, aparte de esto. El tercer cielo
también llamado paraíso, cuya ubicación no se revela a la humanidad ni al hombre. Es la morada de Dios, el hogar de todos los creyentes que han partido de aquí. Vuelvo y repito. El tercer cielo, llamado paraíso, cuya ubicación no se revela a la humanidad, es la morada santa de Dios y el lugar donde todos los creyentes han partido de este mundo. Yo, hermanos, con todo mi corazón le digo a usted, cuando nosotros nos muramos, partimos de aquí, ¿dónde vamos a ir? La palabra de Dios indica que hay un lugar llamado infierno y un lugar llamado cielo, que es el paraíso donde todos los santos, los creyentes muertos en Cristo Jesús, seremos salvos. Amén. ¿Usted quiere ser salvo? Busque del Señor. Y le digo de todo corazón, arrepentámonos de nuestra mala manera de vivir que hoy estamos haciendo. Hermanos, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Hermanos, siempre le digo que el Señor es muy misericordioso con usted, porque el Señor lo tiene con vida. El Señor le da todo lo que usted necesita día tras día. ¿Cuántos de ustedes no han comido hoy? ¿Han cenado? ¿Tienen vestido? ¿Tienen vida? ¿Tienen salud? Sea agradecido con Dios siempre. Amén. Por eso nosotros estaremos en un momento, dice que cuando el creyente muere, al instante, dice, como un rayo, pasa este mundo, pasa el universo y va al tercer cielo. Al instante. Así fue cuando el malhechor estaba en la cruz, dijo, acuérdate de mí cuando hoy vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo creen ustedes? ¿Usted quiere estar en el paraíso? Sí, hermano, diga amén, sí, con convicción. Sí, yo sí quiero estar en el paraíso. Yo quiero ser hallado, aprobado por Dios. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, tú que conoces el corazón de tus hijos, Señor, que no podemos esconder nada delante de ti, Señor, porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestra forma de ser. Perdónanos, Dios de los cielos. Quita de nosotros toda maldad, toda iniquidad. Quita de nosotros todo lo que nos impida alabarte, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor Jesucristo. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de tu pueblo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, mi Dios. Acuérdate de tus hijos. Acuérdate de tu creación, Señor, mi Dios. Ten misericordia de nosotros. Te lo pido en el nombre, que sobre todo nombre, en quien podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. La pronunciación de Jesucristo en la cruz. Qué precioso, ¿no? Varones, atentos a la pronunciación de la tercera palabra de Jesucristo. Dice, vio a unas mujeres. Está, hermanos queridos, este texto escrito en San Juan, capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Volvámonos un poco al 25, hermanos queridos, para que usted vea lo que
lo que estas mujeres valientes son. Yo me pregunto, no sé si usted se pregunta cuando lee este texto, está puesto, ¿qué dice? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Qué mira usted, hermano querido? Varón, ¿qué mira usted? ¿Qué lee usted? Mujeres, qué valientes, qué decididas. No les importó, hermanos queridos, lo que los soldados hacían. No les importaba lo que eran empujadas por los soldados y estaban junto a la cruz. Qué tremendo, hermanos, qué valientes estas mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que fueron enseñados por Jesús? Aquellos que fueron perdonados por Jesús, ¿dónde estaban? Están diciéndome por ahí escondidos, refugiados. Uno a lo menos le negó, el otro a lo menos le traicionó, lo vendió. ¿Dónde estaban? Solo uno estaba, el discípulo amado, Juan. Yo estaba pensando y decía, ¿es porque le amaba a Jesús o es que quería cuidar a la madre de Jesús? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Él amaba a Jesús. ¿Y saben qué? Amaba también a esas mujeres que iban con Jesús. Pero no en el respecto del amor de que querían hacer algo, no, en el amor del Señor. Amados hermanos, pero qué duro es para una madre, hermanos queridos, ver a un hijo caído. Entonces, póngase a pensar un momento, hermanos, un momento póngase a pensar. Ver a un hijo en la cruz, que solamente los malhechores, los ladrones, los criminales eran llevados a la cruz. Qué dolor para una madre, qué dolor. Pero ¿sabe qué, amado? Esa profecía estaba ya escrita. De un varón, Simeón, que le da la profecía. Yo quiero que usted me acompañe y que vea la profecía, hermanos queridos, lo que le dice este varón. Por favor, abra las escrituras conmigo en Lucas, capítulo 2. El verso 29 al 35, quiero leerlos. Lo que hace este varón, Lucas 2, 29 al 35. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo, y dijo a su madre María. ¿Qué le dijo, hermanos queridos? La profecía. He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Qué tremendo, hermanos. Y ahí está lo que le dice. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Lo ven? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué dolor para María, su madre, hermanos amados. Qué dolor. Un momento, no me gustaría tomar esto, pero un momento. Qué dolor sería para mi nuera Mari cuando supo lo que pasó a su hija. No le voy a preguntar, pero qué dolor sería.
Qué dolor sería para la madre viéndole a Jesucristo cuando le abrían los brazos para ponerle, ¿qué le ponían, hermanos queridos? Los clavos. Cuando le abrían la otra mano y le ponían otro clavo. Pero recuerden, amados hermanos, la profecía estaba dicha, que sin sangre no había remisión de pecados. Sin sangre no había perdón de pecados. Sin sangre no hay vida, hermanos queridos. Gloria a Dios por esa sangre. Yo creo que por eso estamos aquí. Por esa sangre, hermanos, estamos aquí. Porque esa sangre nos libertó de lo que éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres para amar y nos volvemos a la primera palabra, y para perdonar. Gloria a Dios. Amados, vemos la profecía y vemos estas mujeres tan decididas, tan preciosas, hermanos queridos. Vemos que como su madre, cómo le herían el corazón, hermanos queridos, a su madre. Yo pienso y digo, Señor, cómo se le caerían las gotas, cómo caerían las gotas de sus ojos de su madre, viendo a su hijo ser traspasado los pies en una cruz. ¿Usted soportará? Estamos pensando que no, pero si su madre sí soportó. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque esta era palabra dicha, y eso le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo: bástate con mi gracia para que en ti ¿qué? Se perfeccione la palabra de Dios. Bástate con el poder de Dios. Cuando usted tenga ese sufrimiento, bástese con la gracia de Dios. Y todo ese dolor, esa tristeza, el Señor provee cariñosamente un apoyo, hermanos queridos. En todo eso, Dios provee un cariñoso amor a su madre. Y esa es la palabra lo que dice, hermanos queridos. Madre, como es mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Estudiando si decía Dios, escuche iglesia, escuche por favor. Yo decía a Dios, Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Si María, la Madre de Dios, tuvo otros hijos. Tuvo otros hijos. ¿Y por qué Jesús no le encargó a un hijo a su madre? Usted no se ha preguntado, ¿no? No se preguntaba. Yo me preguntaba cuando el pastor me dijo, tiene que llevar esta palabra. Dije, gloria a Dios. Me pregunté, ¿y por qué le da a Juan el Bautista? A Juan, perdón, el discípulo amado, a Juan. Él no es hermano, él es primo según la palabra de Dios. Juan nomás Juan, el discípulo amado. ¿Sí? Comprendan eso, hermanos queridos. Si nos volvemos a la historia, hermanos queridos, la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Se cuidaba. La iglesia cuidaba de las viudas y de los huérfanos. La iglesia, no la familia. Porque la iglesia es más que familia en lo terrenal, es la iglesia espiritual. Y eso es lo que hizo Jesús con Juan, porque Juan sabía, hermanos queridos, sabía la palabra de Dios y sabía que tenía que amar sin condición, y servirle y cuidarlo. Iglesia amada, tenemos que aprender eso. Y eso, hermanos queridos, a mí me trae al corazón una dura puñalada. Porque tenemos aquí tenemos viudas. Habrá huérfanos. Yo le pido al Señor perdón, y aún adelante de Dios, de mis hermanas que están aquí, que son viudas. Yo le pido perdón porque no hemos visto en nada por ellas. Ese es el mensaje, lo que Dios le dijo a Juan. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
¿Y qué es lo que hizo Juan? Díganme, hermanos queridos, ¿qué es lo que hizo Juan? En el mismo instante, ¿qué hizo? Que le recibió en su casa. Qué duro, ¿no, hermanos queridos? Y es más, varones, con esto termino, y es más, varones. No nos escondamos, hermanos queridos. Seamos fuertes en el Señor. Porque, hermanos queridos, no pueden estar más fuertes las mujeres que los hombres. El viernes decía una amada hermana, hablando el estudio, decía que las mujeres hacen todo, pueden todo, lo hacen todo. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde estaban los hombres cuando esas mujeres le seguían a Jesús? Dígame, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los hombres? Perdónenme, hermanos, voy a ser muy directo. ¿Dónde están los varones para orar los viernes? ¿Dónde están? ¿Escondidos? ¿Dónde están? Cuando Dios quiere varones para levantar un vallado a favor de este pueblo, a favor de esta nación, como decía mi hermano Juanito, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra esposa, a favor de nuestra generación. ¿Dónde estamos, varones? ¿Escondidos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mujer, he ahí tu hijo. Iglesia, he ahí tu pueblo. Que Dios los bendiga, amados. Póngase un momento de pie. Dígale a Dios, dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo. Varones, dígale al Señor que cambien nuestras actitudes. Que seamos hijos de Dios. Sabemos que tenemos que trabajar para enfrentar la casa, sí sabemos, pero también tenemos que saber, hermanos queridos, que el reino de Dios se compone de varones. Te adoramos, Padre. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor amado Dios. Espíritu Santo de Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, que tu palabra no regrese vacía. Que vivamos para gloria de tu nombre, oh Dios, haciendo lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir en dolor. El dolor que padeció Jesucristo en la cruz. Es un privilegio muy grande poder estar aquí de parte de Dios, porque no soy yo, es Dios que me ha traído, y cada uno de nosotros los que está aquí, es Dios el que los ha traído, no ustedes ni por su propio pie, sino el Señor los trajo aquí. Si los tiene aquí, es para lo mejor, ¿no? Entonces, dice el Señor, ¿por qué? Y dijo Jesús a su padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, tomamos el texto. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y su Santo Espíritu. Cerca la hora novena, Jesús clamó con gran voz, diciendo, Eli, Eli, lavatini, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que se sintió, cómo se sintió su hijo de ver que su padre, en un momento tan difícil, tan duro, viene y le da la espalda? Eso es muy duro. Nosotros podemos padecer aquí muchas cosas en esta tierra, y cada uno de nosotros nos pasan cosas, pero no se puede comparar con lo que Dios, con lo que Jesús padeció en ese momento cuando su padre lo desamparó y lo dejó solo.
Eso tiene que ser algo muy duro. Y hay muchos ejemplos en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, pero yo estoy seguro que no se puede comparar con lo que padeció Jesucristo en la cruz. Un cuerpo puro y santo, y saber de que todas nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras iniquidades, todos nuestros pecados cayeron sobre Él sin tener la culpa. Pero eso tenía que ser así para Él glorificarse en nuestras vidas. Y podemos ver muchos ejemplos más, pero no se pueden comparar. Imagínense una madre o un padre, un ejemplo pequeño y grande a la vez, que tenga que separarse de su hijo por un motivo, porque se fue lejos y no lo está viendo. Es un dolor de una madre y una padre, pero aún más duro, que sea separado su padre y su madre de su niño, que esté en una clínica y no lo puedan ni ver porque está en cuidados intensivos y no se lo dejan ver, cómo sufre, ¿no? Pero no se puede comparar con lo que Jesús sufrió. Ni muchas cosas más podemos decir referente a lo que el Señor padeció. En Salmos 22:1 vuelve otra vez, el Señor nos habla. Él dice otra vez, el Señor vuelve y dice. Si vamos a Salmos 22:1. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En ese momento Jesús se sentía solo, abandonado, no tenía apoyo de su Padre, saber de que le dio la espalda, saber de que él no tenía allí ningún respaldo de su Padre. Entonces, es algo que es muy duro, y Él lo padeció por ti y por mí. Y yo pregunto y les digo, ¿quién de vosotros, por muchos millones que tenga, es capaz de pagar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Ni uno. Y así aún nosotros no valoramos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, que es algo que no tiene precio, no lo pagamos ni con la muerte. O sea, es algo tan bonito, tan real, que el Señor hizo por nosotros para redimirnos de nuestra maldición, nuestro pecado, porque sabemos que nosotros tenemos descendencia adánica, pecaminosa, y el Señor venir desde muy, muy lejos, venir a morir por ti y por mí, eso es algo muy, muy bonito, muy grande. Y yo pregunto y me pregunto yo mismo, ¿hemos valorado esto? Cada día le preguntamos al Señor, le decimos y le damos gracias por lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que son contados, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que duelen en la vida,
son decisiones. Hablemos aquí de lo que nos pasa a nosotros, en un joven o en cualquier persona por una mala decisión, lo que se sufre, lo que duele, pero no se puede comparar con lo que Dios hizo por nosotros. No se puede comparar. Así que, queridos hermanos, yo les dejo eso a cada uno en su corazón, para lo que mediten y tomen conciencia de lo que es tan grande, tan maravilloso que hizo el Señor por nosotros. Así que esta es mi pequeña porción. Que el Señor los bendiga grandemente y denle un aplauso al Señor porque es maravilloso. Buenos días, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Esta hermosa palabra que nos toca es la quinta palabra, tengo sed. En las Sagradas Escrituras existen 29 versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Este término tan maravilloso, esta profecía, tengo sed. Esto tiene un significado de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Es una renovación, es una renovación espiritual. En el capítulo de Juan 28 nos dice que después de todo esto, lo que había pasado, estaba pasando el Señor Jesucristo, Él dijo, tengo sed, pero Él sabía de que todo tenía que suceder esto para que lo que la Sagrada Escritura se cumpliera. La profecía que Dios le había manifestado a los profetas, que así tenía que suceder. Pero Jesús sabía todo lo que tenía que suceder. Y por eso dijo, tengo sed. Vamos a ver en el capítulo 28 de Juan 28, como dice que todo esto que había sucedido era para que se cumpliera la Escritura. Pero también dice, después que dice, tengo sed, había una tinaja, dice, de vinagre, en el cual los soldados romanos ¿qué hicieron ellos? Empaparon, dice, con una esponja, empaparon el vinagre y con un hisopo le pusieron en la boca a Jesús. Es aquí, hermanos, que viene una palabra tan importante también, que es el hisopo. ¿Qué significado tiene el hisopo? El hisopo también significa limpieza. Porque en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice que este hisopo solamente lo utilizaban para limpiar a los leprosos. Y ahora lo utilizaron también para Jesús, para pasarles esponja. Pero esto significa una renovación, una limpieza, un perdón.
Como dice también el Salmo 42, nos dice, tengo sed, mi alma tiene sed de Dios, de un Dios vivo. Pero nosotros ya sabemos claramente, hermanos, que ese Dios vivo vive en nosotros y Él permanece en cada uno de nosotros. Porque Él vive. ¿Cuántos creen que Jesucristo vive en cada uno de nosotros? Vemos también en el Salmo 51 que nos dice también, 51:7, el salmista David dice, límpiame con hisopo para ser más blanco que la nieve. ¿Por qué lo manifestaba él? Porque él estaba en pecado. También pecó con Jezabel. Es cuando Acán fue y le habló a David de su pecado. Entonces él se arrepintió. Lo más importante, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que arrepentirnos verdaderamente de lo que nosotros hacemos, de los pecados que nosotros cometemos. ¿Para qué? Para ser limpios con hisopo. Pedirle a Dios, clamarle a Dios, para ser limpios. Hermanos, en esta tarde, el Señor Jesucristo nos pide un arrepentimiento del pueblo, que nos arrepentamos para poder ser perdonados. Como dice en Mateo 6:31, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Porque si nosotros no buscamos el reino de Dios, no vamos a ser perdonados. Busquemos a Dios. Esa sed que Jesús tenía no era una sed física, sino una sed espiritual. También lo vamos a ver en el Apocalipsis 21:7, que nos dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y tú serás mi hijo, dice el Señor. ¿Qué nos dice? Que tenemos que vencer. Vencer al mundo así como Jesucristo venció al mundo. Vencer nuestros pecados, vencer los deseos de la carne. Si no vencemos, ¿cómo podemos llegar a Jesucristo? ¿Cómo podemos llegar al reino de los cielos? Como dice Mateo 6:31. Busca el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Busquemos a Dios. Busquemos ese reino, que es la palabra de Dios. Es la palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice su palabra. Amados, Dios es grande y misericordioso. Dios nos ama. Él quiere compartir su reino, como dice, heredará todas las cosas. Para poder heredar, el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos para poder compartir ese reino, el trono de Dios, las cosas que están en el cielo. El Apocalipsis 22 también nos habla. 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y
Y el que oye, diga ven. Y el que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. El agua, ¿qué es esa agua? Esa agua es la palabra de Dios. Como le dijo Jesús a la samaritana, dame de beber esa agua. Pero la samaritana le dijo que ¿cómo era posible que un judío venga a pedirme agua a una mujer? Pero anteriormente en la vida no se hablaban, no se tramitaban entre los judíos y los samaritanos. No se trataban entre sí. Pero Jesús les dijo, si supieras quién te pidió esa agua, pero Jesús era tan grande y sabía todo lo que estaba hablándole a la samaritana. Dice, en el agua que yo le dé a beber, no tendrá sed jamás, porque de su interior correrán esa fuente de agua viva, que es su palabra. También nos dice la palabra de Dios, la buenaventuranza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es hambre de la palabra de Dios. Porque sin ella no hay amor. Señor, como dice la palabra de Dios, también lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de Isaías 55. Oh, dice. Los que están deseando de la... Si están deseando de la sed, venid a las aguas. Los que estáis sedientos, venid al agua. ¿Quién no tiene sed? ¿Tenemos sed, hermanos? ¿Tenemos sed de esa palabra de Dios? Para compartir el reino de los cielos con Dios. Porque esa es la promesa que Él nos ha hecho a nosotros. Pero para esto tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete, dice la palabra de Dios, arrepentidos y buscar el reino de Dios y su justicia. Y las cosas vendrán por añadiduras. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, Dios, tan maravillosa que tú lo manifestaste en la cruz, Señor, Dios, porque tú eres santo y tu misericordia es para siempre, Señor, Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre esté con todos nosotros. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pues un gusto también tenerles aquí a la iglesia de Archela, que en el Señor somos un solo cuerpo. Somos hermanos en Cristo. Amén. Después de que se ha venido dando las 5 palabras que el Señor pues nos ha hecho estas maravillas ahí en la cruz del Calvario, la palabra que me ha tocado es consumado es. Una palabra muy hermosa, una palabra muy fuerte que el Señor pronuncia en la cruz del Calvario. Esa palabra consumado en griego significa telestai. ¿Qué quiere decir esta palabra? Telestai. Telestai quiere decir que todo se ha apagado en su totalidad, que todo ha llegado a su final, que todo se ha cumplido. Esta palabra quiere decir
que ya Él ha pagado todo en su totalidad. ¿Y qué es lo que Él ha pagado en su totalidad? El Señor Jesucristo en la cruz pronuncia esta palabra porque Él dice que ya ha pagado. Ha pagado el pecado de cada uno de nosotros. Su pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Qué hermoso, ¿no? Que Él en la cruz del Calvario pagó y dijo, consumado es. Vamos a leer en Juan 19:30. Amén. Cuando dice Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo la palabra, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, aquí analicemos lo que en verdad el Señor Jesucristo había pagado. Había pagado nuestros pecados. Porque nosotros estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos separados del amor de Dios. Entonces Jesucristo, al decir consumado es, nos vuelve y nos reconcilia con nuestro Padre, con Dios. Cuando dice Jesucristo consumado es, también quiere decir, dice Padre, dice yo ya he pagado. Yo, Padre, la misión que tú me has encomendado, ya lo he pagado. Ya he pagado todo. La misión que tú me has encomendado está cumplida. Ahora lo más precioso es que nos da la reconciliación para volver hacia Dios. Porque Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, Él vino a regir la ley, a cumplir la ley, porque esa ley estaba corrompida, esa ley estaba, hicieron con la ley de Dios los fariseos, los saduceos, los escribas, esa ley divergizaron. Ellos pensaban que estaban bien, que estaban hablando la palabra del Señor correctamente, pero no era así. Esa palabra estaba perdida. Pero el Señor Jesucristo vino acá a la tierra y lo cumplió. Por eso decían a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Y también la palabra, cuando hay muchos conceptos de la palabra consumado, les voy a decir los pocos que puedo, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesucristo también dice en Juan 17:4, entonces dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo había liberado cautivos, echado fuera demonios, sanado a enfermos, sacado de la opresión espiritual a las personas, había enseñado el Evangelio, las buenas nuevas, había venido a cumplir la ley y a dar sentido a esa ley que los fariseos y los saduceos y los escribas habían convertido, lo que les acababa de decir. Y entonces también cuando Jesucristo dice consumado es, el Señor ha pagado todo en su totalidad. ¿Y qué es lo más precioso? Lo más precioso y el regalo más precioso que el Señor nos da aquí.
que aparte, cuando el Señor dice consumado es, nos da la oportunidad de lo que estábamos muertos, estábamos perdidos, nos da la oportunidad, el acceso y el camino a la vida eterna. A la vida eterna, a una vida eterna donde no va a haber, como dijo el hermano, sufrimiento, ni dolor, ni llanto. El regalo más precioso. Por medio de la fe y por la creencia en Jesucristo, pues nos da el camino, el acceso a la vida eterna, hermanos. Amén. También cuando Jesucristo dice consumado es, también ahí en la cruz Jesucristo derrota a Satanás. Públicamente es avergonzado a Satanás y sus demonios, porque el que gobernaba era Satanás. El rey del mundo gobernaba en ese tiempo Satanás. Pero él es avergonzado cuando Jesucristo dice consumado es. Y públicamente a Satanás y a sus demonios les avergonzó. Eso, y ahora nosotros ya no pertenecemos a Satanás, sino pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él vivimos. Y cada uno de mis queridos hermanos, cuando escuchen ustedes esta palabra consumado es, imagínense por un momento cuando Jesucristo estuvo en la cruz, como dice mi amado pastor Hugo. Imagínense un momento nomás, tantas horas que pasó ahí. Imagínense usted una hora colgado en la cruz. Tanto dolor, tanta soledad, porque también consumado es, porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él se sintió solo, en su soledad. Digo, había un tremendo sol, había polvo, viento, yo que sé que habría, ¿no? Pero el Señor ahí colgado, todas unas 24 horas. Pero el Señor dijo, consumado es, que ya había cumplido, que ya había finalizado lo que Él había venido a hacer aquí en la tierra. Amén. Amén. Y por último, consumado también que el Señor nos da una esperanza tan hermosa, que dice que Él es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros ya no pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, no pongamos nuestra mirada en las cosas vanagloriosas de este mundo, porque este mundo nos ofrece muchas cosas que es tan fácil de coger y de atrapar. Pero ahora nosotros que estamos, mis queridos hermanos, ustedes, yo y todos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, levantémonos, esos varones, cabeza de hogar, tenemos que levantarnos, mis queridos hermanos, y cumplir lo que el Señor Jesucristo dice, consumado es. Porque no podemos nosotros quedarnos atrás y siempre estar sentados en una silla y no hacer nada. Tenemos que salir a orar, tenemos que hablar de la palabra del Señor, porque hay mucha gente necesitada allá afuera, que está muriéndose, que está perdido. Hay mucho joven que está perdido en el mundo de la droga, en el alcohol y en cosas que este mundo nos están ofreciendo. Mis queridos hermanos, varones, levantémonos, como dice una alabanza, levántate, que somos vasijas hechas por el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, esta palabra consumado es en su totalidad, que el Señor pagó todo por usted y por mí. Amén.
Y habemos más de 50 hermanos y escuché 4 amenes, creo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén, hermanos. Bueno, yo creo que tienen razón esos 4 amenes, porque ya la última palabra creo que les cogí un poco cansaditos. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Pues me ha tocado la última palabra, que es cuando Jesús exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imagínense en qué confianza que tenía Jesús, que ya puso todo lo que quedaba, lo que restaba, puso en manos de Dios. Amén. Porque todo lo que hizo en la cruz del Calvario, todas esas enseñanzas, todo lo que pasó, fue una enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Nosotros a veces tenemos enseñanzas, pero no confiamos en Dios. Jesucristo, con ser hijo de Dios, confió en Dios. En lo último le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar, ¿qué significa encomendar? Dejar a una persona que administre, que sí o no. Cuando dice: voy a encomendar a mi hermano Víctor Hugo que organice la limpieza de la iglesia. Mi hermano entonces se pone todo a hacer. ¿Quién va a hacer eso? ¿Por qué? Porque él es el encomendado, ¿sí o no? Jesucristo puso en manos de Dios. Pero hermanos, esto no termina aquí. Lo que nos enseñó las 7 palabras es, hermanos, a perdonar. ¿Se han visto la primera palabra que perdonó? Amar. Cuando Jesús le dijo a María: y tu hijo, amar, nos enseñó la salvación. Este es un mensaje, hermano. Las 7 palabras no es unas palabras porque sí, es un mensaje que Jesucristo quiso darnos a nosotros. Amén. Y esto fue el inicio de todo lo que se venía. Donde van a decir: no, pues terminó, murió Jesucristo y está. No, esto fue un inicio, hermanos, de todo lo que se vino hasta el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, cuando murió, dice que el velo del templo se rasgó de, ¿cómo? De arriba hacia abajo. ¿Qué significa, hermanos? Que abrió todo el obstáculo que había de entrar y estar ante la presencia del Señor. No sé, hermanos, si ustedes han leído la Biblia, recuerdan que antiguamente la Biblia, cuando se iba al lugar sagrado, había personas que siempre tenían que administrar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios era bien fuerte, ¿sí o no, hermanos? Que si una persona iba con pecado, apenas ponía un pie o metía la mano, caía fulminado. Que llenaba, dice exactamente, que llenaban, ¿cómo se llama? Algo para poder inclusive arrastrarle. ¿Por qué? Porque no sabía qué es lo que pasaba. En la actualidad, ¿qué hubiese pasado? Que si nosotros entramos a la iglesia del Señor, esta es una casa del Señor, esta es la iglesia, el Señor es un templo, que venimos a alabarle al Señor. Si entramos con pecado, creo que por ahí los hermanos están afuera, a lo mejor nos jalan. Pero cuando murió Jesucristo, todo eso quedó atrás, hermanos. Amén. Nosotros tenemos ahora una relación directa con Dios. Amén. Y como dice mi hermana Mari, el templo, ¿dónde está? Somos nosotros. Nuestro corazón, nuestra vida, tenemos que dar ejemplo. El templo de Dios vive en nosotros. Amén. Nosotros, esta es una casa de oración donde nos reunimos, hermanos. Una casa de oración donde cogemos y alabamos al Señor. Entonces recuerden, hermanos, el mensaje de las 7 palabras es un mensaje para cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos, según decía mi hermano pastor, va a haber una Santa Cena. En el mensaje que nos dijo la primera palabra nos dice que debemos perdonar. Y hay muchísimos hermanos a veces que venimos y tenemos siempre rencor contra el hermano. Siempre. ¿Por qué? Porque no somos hermanos, no somos unos perfectos, unas perfectas personas, no, hermanos. Somos humanos y estamos cada día aprendiendo, tratando de llegar a alcanzar al Señor. Porque usted cree, hermanos, que si fuéramos perfectos estuviéramos aquí.
no estuviéramos aquí. Yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Yo tengo mis debilidades, igual que todos. Pero tratamos de venir aquí a la iglesia, hermanos, es para poder perfeccionarnos. Cuando un estudiante dice, yo voy a seguir arquitectura, se va a las clases a qué? Aprender a perfeccionarse. ¿Sí o no, hermanos? Usted cuando viene a la iglesia, ¿a qué viene? Hermano Víctor, mírele cómo viene la hermanita. Hermano Juan, mírele ese hermano de allá, mire cómo está. ¿Venimos a eso o venimos a perfeccionarnos? Entonces, hermanos, vengamos a perfeccionarnos, todos. Si hay alguna cosa, hermanos, tenemos ocasión de que la Santa Cena, dice la palabra del Señor, de que no cenemos por cenar. Amén. O sea, siempre que veamos nuestro corazón como está ante Dios, ante los hermanos, ante todos. Entonces, hermanos, si usted tiene algo contra Dios, es peor de tener algo contra su hermano. Primeramente, pídale perdón a su hermano, porque siempre, ya digo, hermanos, no somos humanos. Vuelvo y repito que tratamos aquí de perfeccionarnos. Tratamos porque es que, hermanos, a mí me da cosa, o sea, yo tengo mis hijos, ¿no? Que no vienen, y me da pesar. Tengo, ¿cómo se dice? Mi familia que todavía me cuesta. Tenemos todos nuestras debilidades, hermanos, todos. Por eso es ocasión de que le pidamos siempre a Dios, cada día perfeccionarnos nuestras vidas, hermanos. Pero ¿cómo perfeccionarnos? Es amarnos entre nosotros los que estamos aquí, amarnos. Porque si no nos amamos con el hermano que no ve, ¿cómo voy a amar a Dios que no le veo? ¿Amén? ¿Quién vive, hermanos? Este mensaje, hermanos, de las 7 palabras, fue cada hermano dio su mensaje para su vida. Y espero que usted lo siembre en su corazón. Amén. Siémbrelo, hermano, que eso le va a servir para el día de mañana. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y mi hermano pastor.